Hola, sean bienvenidos una semana más a Servicio en Línea. Deseamos que en esta mañana usted pueda ser edificado con la palabra de Dios y es motivo de agradecimiento el hecho de que podamos estar transmitiendo o grabando esos videos para su edificación y su bendición. Aunque no podamos reunirnos por las circunstancias, podemos estar a través de este medio y gracias le damos al Señor por esa bendición que nos ha dado, porque la tecnología es una bendición cuando lo usamos correctamente. Y qué mejor si lo utilizamos en este caso para honrar al Señor y ser edificados en su palabra. Vamos a orar para dar inicio a ese servicio y podamos cantar al Señor y estudiar su palabra. Dios, te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder reunirnos a través de este medio en línea, Señor. Yo te pido que en esta mañana nos hables a través de tu palabra, que hables a cada hogar, a cada familia, a cada hermano en Cristo, a cada joven y a aquellos también a quienes llegue este video. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y podamos ser transformados y que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra en nosotros. Gracias te damos por la tecnología y gracias te damos, Señor, porque aunque hay necesidades, hay una circunstancia complicada, Señor, podemos confiar en que tú tienes control de cada situación. Te lo rogamos y te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos y los invitamos a cantar al Señor y a quedarse para poder ser edificado con la palabra de Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu
Hola hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes una semana más para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema titulado Principios para una buena relación con Dios y vamos a verlo en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y lo dice versículo 7: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Semanas anteriores hemos estado animándoles a permanecer en oración, a iniciar un tiempo devocional, a mantener la postura en medio de una crisis y confiar en que el Señor tiene control de cada situación. Ahora yo quiero que usted sepa por qué insistimos tanto en que usted tenga una comunión con Dios. La situación que estamos viviendo ha detenido no solamente las actividades de los inconversos, sino también las actividades de la iglesia. No podemos reunirnos como quisiéramos, no podemos practicar la gran comisión que el Señor nos dejó como quisiéramos, no podemos evangelizar o discipular como quisiéramos hacerlo. Todo esto es a raíz de lo que Dios ha permitido, porque sabemos que Él tiene el control y Él permite que sucedan cosas en nuestras vidas. Ahora, esta situación puede ser una disciplina de parte de Dios para su iglesia, o puede ser una prueba. Una disciplina porque a lo mejor Dios quiere que quitemos un pecado que hay en nuestras vidas, o una prueba porque Dios quiere que aprendamos algo y desarrollemos nuevas cualidades en nuestras vidas para honrar mejor al Señor. Sea cual sea la situación, ya sea una disciplina o una prueba, el Señor espera que tú tengas una mejor relación con Él. Usted, hermano, no puede ser el mismo después de esta situación. Usted debe ser transformado. Usted no puede ser el mismo o empeorar después de la situación. Dios quiere que cuando todo eso termine, usted sea diferente y tenga una mejor relación con el Señor. Por eso insistimos tanto en tener una comunión con Dios, y hoy no es la excepción. Como les mencionaba al principio, el tema es principios para una buena relación con Dios. Y en Santiago vamos a encontrar 3 de esos principios. El primero de ellos es el versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El primer principio que le permitirá desarrollar o iniciar una buena relación con el Señor es: sométase a la autoridad de Dios. Este pasaje nos muestra que había un grupo de creyentes fieles, pero también había un grupo de supuestos creyentes. Los términos que Santiago utiliza en el versículo 1, 2 y 3 nos dan indicios de gente que no había sido transformada. Estos términos que utiliza son prácticas de personas que no habían sido transformadas porque no habían tenido un nuevo nacimiento. Estas palabras las encontramos en el versículo 1, 2 y 3, las cuales son pasiones, codicias, matar, arder de envidia, combatir, luchar, no pedir o pedir mal, y deleites. Incluso en el versículo 1 encontramos guerras y pleitos. Estos términos describen a estos falsos creyentes, y Santiago los describe a ellos en el versículo 4 como almas adúlteras. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando él escribe esto, se refiere a los que practican estas cosas como almas adúlteras, y dicen: ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea que los que practicaban esto eran amigos del mundo, por lo tanto se constituían enemigos de Dios. Es importante que entendamos esto. Otro apóstol que habló acerca del amor al mundo fue el apóstol Juan, y lo vamos a buscar en 1 de Juan capítulo 2. Es lo que vamos a leer, y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando el apóstol Juan habla acerca del mundo, se está refiriendo no a la creación, sino a un sistema de filosofías, ideologías y prácticas que son controladas por Satanás. Y cuando él habla acerca del amor, él se está refiriendo en este caso a un profundo respeto, admiración y afecto. Ahora, hablando acerca de los hijos de Dios, Dios es quien ocupa el primer lugar en sus vidas.
y Dios es el objeto de su profundo respeto, su profunda admiración y su profundo afecto. Pero hablando de aquellos falsos creyentes que no eran hijos de Dios, el mundo era el que ocupaba el primer lugar en sus vidas, y el mundo era el objeto de su profundo respeto, admiración y afecto. Ahora, ¿cómo podemos identificar esto? Bueno, a través de los deseos de la carne, como lo menciona el versículo 16. Eso significa todo aquel placer físico que se adquiere a través de sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Y luego menciona también los deseos de los ojos. Eso significa toda aquella codicia y avaricia de los bienes materiales. Y luego menciona la vanagloria de la vida. Eso se refiere a toda vida ostentosa, orgullosa e independiente de Dios. La vanagloria de la vida es cuando alguien quiere independizarse de Dios y cree que él puede hacer todo por él mismo y que él depende de sí mismo. Esa es la vanagloria de la vida. Toda vida ostentosa, orgullo e independencia de Dios. Cuando se buscan estos deseos que menciona el apóstol Juan, entonces resulta en la práctica de los términos que menciona Santiago. Cuando una persona practica y busca los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, resulta en desarrollar estas prácticas que menciona Santiago: codiciar, matar, arder de envidia, combatir, luchar, pedir mal, tener pasiones, arder de pasiones incorrectas, malos deseos, ese tipo de cosas. Buscar lo que hay en el mundo resulta en practicar estos términos que caracterizan, según Santiago, a un alma adúltera, amigo del mundo y enemigo de Dios. Ahora, como les menciono, esto es muy fuerte, pero él está hablando a aquellos falsos creyentes, aquellos que no habían sido transformados ni habían tenido un nuevo nacimiento. Ahora, este primer principio, porque regresamos a Santiago capítulo 4, este primer principio que menciona en el versículo 7 de someterse a Dios y resistir al diablo, lo menciona en dos verbos. El primer verbo es someterse y el segundo verbo es resistir. Ahora, uno está en relación con Dios y el otro está en relación con el diablo. El verbo someterse significa ponerse o alinearse bajo otro, en este caso Dios. Y el verbo resistir significa mantenerse en contra o en oposición, en este caso al diablo. Este principio nos invita a ponernos voluntariamente y conscientemente bajo la autoridad de Dios. Eso es lo que nos invita este principio. Pero, ¿qué es ponerse bajo la autoridad de Dios? Bueno, vamos a explicarlo con 3 palabras. La primera de ellas es el señorío. Es una palabra que utiliza la Biblia, el señorío. Eso significa reconocer que Dios es el dueño de su vida. Someterse a Dios significa reconocer que Él es el dueño de su vida, y lo explicamos con una palabra que es señorío. La segunda palabra es obediencia, y esto significa cumplir con los mandamientos de Dios. Y la tercera palabra es dirección. Significa dejar que Dios guíe tu vida. Entonces, ¿cómo nos sometemos a Dios? Cuando usted reconoce que Él es el dueño de su vida, señorío. Cuando usted cumple los mandamientos de Dios, obediencia. Y cuando usted deja que Dios guíe su vida, dirección. Quiero que escuche esto. La buena relación con Dios se adquiere viviendo bajo la autoridad de Dios. El tema es principios para una buena relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo yo tener una buena relación con Dios? Bueno, la buena relación con Dios se adquiere viviendo bajo la autoridad de Dios. Debe hacerse con un acto consciente de someterse bajo la autoridad de Dios y resistir al diablo, que es importantísimo. Una persona que desea tener una buena relación con Dios rendirá su lealtad total a Él, obedecerá sus mandamientos y seguirá su dirección soberana. Número 2, acércate continuamente a Dios. Versículo 8, dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto nos habla de una relación cercana y continua con Dios. No solo se trata de someterse a la autoridad de Dios por un momento. Se trata de llevar una vida constante que se acerque al Señor. Eso es lo que se refiere. Ahora, cuando una persona se acerca a Dios, por lo menos en la palabra de Dios lo vemos, lo hacía con el fin de conocerle y servirle. El acercamiento a Dios conlleva 3 acciones explícitas. La primera acción es la confianza. Para que usted pueda tener una buena relación con Dios, tiene que acercarse a Él. Pero este
Este acto de acercamiento conlleva 3 acciones explícitas. La primera, vuelvo a repetir todo esto, la confianza. Este es el acto de creer que Dios está ahí. Es la fe puesta en la persona de Dios y en la obra de salvación. Hebreos 11:6, usted lo conoce, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Entonces, una buena relación conlleva confianza. La segunda acción explícita para tener una buena relación con Dios es la comunicación. Recuerda, estamos hablando de acercarnos a Dios. Para que usted pueda acercarse correctamente a Dios se requiere comunicación. Es la acción continua por la que puede conocerse a Dios. La oración y la lectura, estudio y meditación de la palabra son los medios de comunicación para con Dios. Se requiere confianza, se requiere comunicación, y la tercera acción explícita para acercarnos a Él es el respeto. Se requiere también respeto. Dios es majestuoso y Él es santo, y Él demanda una vida limpia. Él demanda de nosotros que mantengamos una vida limpia en obediencia a sus mandamientos. Ahora, esto del respeto tiene que ver con un temor reverente, y vemos muchos pasajes que hablan acerca de esto. Por ejemplo, Salmo 25:14, que nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es importante. Otro pasaje que nos habla también de esto es 1 de Juan 1:6, que dice que si tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, recuerde esto, una relación sana se mantiene y crece a través de la confianza, la comunicación y el respeto. Estamos hablando del segundo principio. Acércate continuamente a Dios, y para que puedas acercarte a Él tienes que confiar en Él, tienes que comunicarte con Él y tienes que respetarlo. De esa manera va a crecer tu comunión con Dios. Dios se acercará a ti y te recibirá con amor y no te desechará, porque es una promesa que Él ha hecho. Si tú estás dispuesto a acercarte a Él, Él se va a acercar a ti, como lo dice en Santiago capítulo 4, que estamos estudiando, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú no tienes una relación con Dios, si tú no has conocido a Dios, tienes que saber esto: si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti, y es la invitación que Él te hace. Acércate a mí, dice el Señor. Vamos con el tercer principio: arrepiéntete y déjate transformar. Ahora, este tercer principio lo encontramos en el versículo 8 y 9. Aquí vamos a durar un poquito más. En el versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego menciona: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este último pasaje se nos hace un poco familiar, aunque podemos confundirlo, con pasajes del Antiguo Testamento. El Señor decía a su pueblo que se alegrara. Él les decía: su lloro se va a convertir en risa, su lamento se va a convertir en gozo. Pero aquí en este pasaje lo está haciendo al revés. Ahora, chéquense. Santiago está hablando a judíos cristianos. Ellos conocían el Antiguo Testamento a la perfección. Ellos conocían cada mandamiento y cada pasaje del Antiguo Testamento. Ellos sabían que el Señor decía que su lamento se iba a convertir en risa, su lloro se iba a convertir en alegría y en gozo. Pero Santiago hace aquí como un juego de palabras. De hecho, él cambia un poco. No porque cambiara la palabra de Dios, sino que él quería enseñar algo con esto. Él les dice: aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lloro y su gozo se convierta en tristeza. Cambia en este caso lo que los judíos conocían del Antiguo Testamento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está cambiando esto? Si los judíos sabían que cuando Dios les decía que iba a cambiar su tristeza en gozo y su llanto en risa, era porque hablaba acerca de la liberación del Señor, la salvación de Dios. Ahora, yo sé que usted ha experimentado esto. Su gozo, hermano, perdón, su tristeza, su llanto, su lamento, su aflicción ha sido transformada en gozo, en risa, en alabanza, porque el Señor lo ha salvado, lo ha librado en este caso de la condenación eterna y de la ira de Dios.
Y debemos dar gloria al Señor por la salvación en Cristo Jesús. Esta gran obra que el Señor nos ha hecho en nuestras vidas nos ha permitido acercarnos a Él. Y no solamente eso, ha permitido que seamos adoptados como su Hijo. Y debemos darle gloria al Señor por esto. Porque cuando nosotros éramos enemigos, cuando nosotros éramos pecadores, viles, hijos del diablo, el Señor nos ha tomado y nos ha adoptado. Pero Santiago dice que su gozo, su risa, se convierta en lloro y en tristeza. ¿Por qué? Bueno, es importante entender esto, porque Santiago estaba esperando que estos falsos creyentes tuvieran una vida de arrepentimiento genuino. Ese tercer principio nos muestra 6 llaves del arrepentimiento, y cada una de esas palabras nos muestra una llave. Fíjese, esas palabras son limpiarse, purificarse, afligirse, lamentarse, llorar y convertirse, que las encontramos en estos pasajes de versículo 8 a versículo 9. Dice pecadores, primero se menciona como pecadores, limpiar las manos, y luego los de doble ánimo, purificar sus corazones, y luego aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lloro y su gozo se convierta en tristeza. Son esas palabras de limpiar, purificarse, afligir, lamentar y convertirse. Ahora, cada llave expresa la actitud que debemos tomar delante de Dios hacia nuestro pecado. ¿Cuáles son esas actitudes? Bueno, las primeras 2, que es en este caso limpiarse y purificarse, esas primeras 2 palabras o 2 llaves nos muestran la disposición de reconocer y confesar los pecados externos. ¿A qué nos referimos con esto? Malas acciones y malos comportamientos. Pero también nos habla de la disposición de reconocer y confesar los pecados internos, o sea, la mala actitud, las malas motivaciones y los malos deseos. El pecado no solamente es hacer cosas malas, el pecado también conlleva el hecho de sentir cosas malas, pero también el tener una mala actitud de no hacer lo que el Señor pide que hagamos. Algunos lo mencionan, incluso los teólogos lo llaman como pecados de omisión y pecados de comisión. Aquellos que son de comisión son cuando hacemos cosas que Dios dice que no debemos hacer, y todos pecamos con esto. Y los pecados de omisión son aquellas prácticas malas en que no hacemos aquello que el Señor dice que debemos hacer. Cuando yo no hago lo que el Señor me pide que yo haga, eso también es pecado. Si el Señor me ha hablado a mí a través de su palabra y me dice que yo debo perdonar a un hermano y no lo hago, yo estoy pecando. Cuando el Señor me dice, debes cumplir mi gran comisión, debes evangelizar y discipular, y yo no lo hago, yo estoy pecando. Pero también cuando el Señor dice, no robes, no mientas, no pelees, y yo lo hago, yo también estoy pecando. Entendemos ahora los 2 términos: omitir, la omisión, y la comisión, hacer lo que el Señor dice que yo no debo hacer. Entonces, el limpiarse y el purificarse nos habla de la disposición de reconocer y confesar los pecados externos y los pecados internos. Ahora, las siguientes 3 llaves, que es el afligirse, lamentar y llorar, nos hablan de la actitud de dolor y pesar por los pecados. Actitud de dolor y pesar por los pecados que yo he cometido. Cuando yo cometo un pecado, cuando yo desobedezco a Dios al no hacer lo que Él me pide, o al hacer lo que Él dice que no debo hacer, mi actitud debe ser de afligirme, de lamentarme e incluso llorar. Esa debe ser mi actitud hacia mi pecado. Desafortunadamente, para los cristianos de hoy en día, el cometer un pecado no resulta en ninguna aflicción, en ningún lamento y en ningún lloro. Hacemos algo incorrecto y decimos, no pasa nada, no es tan malo lo que hice. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado a vivir en los límites y sobrepasarlos. Y no pasar nada, no suceder nada. Es lo que nos enseña este mundo. Pero la palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios no te enseña a vivir en esa línea de límite. El Señor te dice, no sobrepases mis límites. El Señor también te invita a no estar en el límite de que así me cruzo, no me cruzo. No habla de eso el Señor. El Señor dice, si tú me desobedeces, tú debes afligirte, debes lamentarte, debes llorar por tu pecado y debes limpiarte y purificarte. Esto es lo que nos enseña estas 3 siguientes llaves. Ahora, la última, que es el convertirse, que encontramos en este último versículo 9, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza. Esta llave nos habla acerca de la disposición de abandonar el pecado y vivir un verdadero arrepentimiento.
O sea, un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de dirección. Son las 6 llaves del arrepentimiento. Y es importante que como cristianos podamos practicarlas y podamos desarrollarlas en nuestra vida. Entonces, yo quiero hacer un pequeño repaso, aún no terminamos, pero quiero hacer un pequeño repaso de los 3 principios que nos van a permitir tener una buena relación con Dios. El primero de ellos, recordamos, Dios quiere que tú te sometas a su autoridad. Para tener una buena relación con Dios, sométase a la autoridad de Dios. Recuerda que someterse significa alinearse bajo otro. En este caso debemos alinearnos bajo la autoridad de Dios, pero también implica un resistir. En este caso es al enemigo. Debemos resistir, o sea, oponernos y estar en contra del diablo. No puede usted someterse a Dios y a la vez someterse al diablo. Es imposible. O se somete a uno y inmediatamente está resistiendo a otro, o se somete al otro e inmediatamente está resistiendo a uno. En este caso, si usted decide someterse a Dios, inmediatamente va a estar oponiéndose al diablo. Pero si usted decide someterse al diablo, inmediatamente va a estar oponiéndose a Dios, que es lo que hacían estos cristianos o falsos aparentes cristianos que vemos en los primeros versículos. Ellos estaban oponiéndose a Dios y estaban sometiéndose al diablo. ¿Por qué? Por sus deseos. Entonces, lo primero que usted debe hacer para tener una buena relación con Dios es someterse a la autoridad de Dios. El segundo principio para tener una buena relación con el Señor es acercarse continuamente a Dios. Yo me mencionaba al principio que Dios espera que en esta situación usted sea diferente. Yo no sé si eso es una disciplina para nuestra iglesia. Hablo de la iglesia en términos universales, pero tampoco sé si es una prueba para la iglesia. A lo mejor no es una disciplina, o a lo mejor sí, pero puede que sea una prueba, o a lo mejor no. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, y la palabra de Dios lo está enseñando, es que Dios espera que en cada circunstancia nosotros seamos transformados. Ahora, véalo en términos individuales. Si usted ha estado practicando un pecado en su vida, Dios espera que usted termine con él. Dios espera que usted se aparte y se aleje de ese pecado. Ahora, entienda, hay una gran diferencia entre resbalar y practicar un pecado. Es una gran diferencia. Dios espera que usted abandone la práctica pecaminosa, pero Dios espera también que usted se someta a Él y se acerque a Él para que Él pueda para que Él pueda ayudarlo a vencer aquellos resbalones. Pero debe acercarse continuamente a Dios, y aprendimos en este punto que el acercarse a Dios conlleva 3 acciones explícitas. Número 1, la confianza. Número 2, la comunicación. Y número 3, el respeto. En el respeto entendemos que Dios desea que usted le adore verdaderamente, que usted tenga temor reverente a Él, porque Él es santo y Él desea que usted sea parte del pecado. En la confianza entendemos que usted debe saber que Dios está presente en sus situaciones difíciles, que Él existe y que Él está viéndolo y que Él está consciente de cada situación de su vida. Pero también hablamos de la comunicación. Dios espera, y lo hemos visto a través de estas enseñanzas pasadas, Dios espera que usted experimente y desarrolle una vida de oración, y Dios espera también que usted ponga toda su atención en su palabra y pueda estudiarla constantemente. Este libro, hermanos, nos ha sido dado no para que lo tengamos de adorno o lo abramos así en las puertas de nuestro hogar. No, Dios nos dio este libro para que podamos conocerle y poder tener una relación con Él, para que sepamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Lea su Biblia, hermano, estúdiela. Es la manera en que usted se va a comunicar con el Señor. Y el tercer principio, arrepiéntete y déjate transformar por Dios. Y hablamos de 6 llaves que nos van a permitir tener una vida de arrepentimiento real. El primero es limpiarnos y purificarnos, que nos habla en este caso de una disposición de reconocer y confesar nuestros pecados externos e internos. Hablamos del afligirse, lamentar y llorar, que nos habla en este caso de una actitud de dolor y pesar por el pecado cometido. Y hablamos de convertirse, que nos habla del arrepentimiento, o sea, de reconocer que hemos pecado, pedirle perdón al Señor y apartarnos de ese pecado, apartarnos de esa práctica. Para terminar, hermanos, es importante mencionar que la comunión con Dios nos llevará a reconocer nuestro pecado y nos empujará a confesarlo y alejarnos de ellos para andar en una vida transformada por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la comunión con Dios. Vamos a buscar, primeramente el pasaje de Santiago que estamos aquí, versículo 10. Al final, todo lo que menciona Santiago en esto lo resume en una sola palabra: humillaos.
Él dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es lo que menciona Santiago. Concluye esta parte del pasaje con esa palabra, humillaos. Es una palabra y un principio, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y luego aquí buscamos también Primera de Pedro, que está ahí enseguida, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Es el mismo principio. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Esos principios que estamos mencionando para tener una buena relación con Dios pudieran bien llamarse principios de humildad. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros tengamos una vida de humildad delante de Él, que nos humillemos. ¿Y cómo vamos a lograr humillarnos ante Él? Primeramente sometiéndonos a su autoridad. Segundo, acercándonos continuamente. Y tercero, arrepintiéndonos y dejarnos transformar por Dios. Esos son principios de humildad, hermanos. Dios quiere que vivamos en humildad. Dios quiere que nos humillemos ante Él para que Él pueda exaltarnos. Es lo que mencionan estos pasajes. Ahora, la humildad no es algo que caracteriza este mundo. Jamás lo va a ser. El mundo vive en orgullo. Hay un pasaje en la Biblia que me llamó mucho la atención en esta semana que lo estuve leyendo. Creo que está en el libro de Números. Este pasaje habla acerca de las leyes del pecado. Dios les dice, cualquiera que peca inconscientemente, la Biblia usa la palabra hierro, o sea, no con H, sino con Y, hierro, o sea, de errar, de hacer algo y no estar consciente de lo que hiciste, pero aún así conlleva un pecado. Dios dice, cualquier persona que pecare por hierro, tiene que entregar su ofrenda. O sea, aquella persona que peca y está inconsciente de eso, pero lo hizo, aún así tiene que entregar una ofrenda, aunque no recibe un castigo grave. Claro, si él sabe que tiene que entregar la ofrenda y no lo hacía, él era castigado gravemente, incluso dice Dios que él le podía quitar la vida. Pero hablaba de un pecado inconsciente. Pero enseguida esos pasajes dice, pero cualquiera que se ensoberbece, o sea, peca de soberbia, es lo que dice este pasaje. Cualquiera que se ensoberbece, dice, ultraja a Jehová y menosprecia los mandamientos de Dios. El tal, dice, será cortado de su pueblo. Es grave esta advertencia que el Señor da, pero ¿qué nos enseña todo esto? Bueno, hablamos acerca de la práctica del pecado. El mundo no va a vivir en humildad, el mundo vive en soberbia. ¿Qué significa esa soberbia? Bueno, el mundo está conscientemente desobedeciendo la palabra de Dios. El mundo está conscientemente haciendo cosas que el Señor dice que no se deben hacer. Lo hace conscientemente, vive en soberbia. Pero Dios espera que nosotros como sus hijos vivamos en humildad. Ahora, en ese tipo de humildad no se está refiriendo a que pequemos inconscientemente. Ese tipo de humildad que el Señor nos pide se refiere a que nos sometamos a Él. La palabra humildad, si usted busca la definición en el diccionario de la Real Academia Española, incluso en el diccionario bíblico, se va a dar cuenta que la humildad significa sometimiento y sujeción. Dios quiere que nos sometamos a Él y nos sujetemos a su palabra. Entonces estos pasajes, tanto de Santiago como de Pedro, nos mencionan que debemos humillarnos ante el Señor. Y hay una promesa. Cuando usted decide como hijo de Dios humillarse ante Él, o sea, someterse a su autoridad, buscarle continuamente y arrepentirse y dejarse transformar por Él, cuando usted vive esas tres claves para una buena relación con el Señor, Él tiene una promesa para usted. Dice, Él nos va a exaltar. Nos exaltará a su debido tiempo. Procuremos pues, hermanos, vivir de esta forma. Procuremos pues someternos bajo la autoridad de Dios. Procuremos buscarle y acercarnos a Él continuamente y procuremos arrepentirnos del pecado y dejarnos transformar por el Señor. Que no seamos los mismos cuando esa situación termine. Que no seamos los mismos cuando podamos regresar a la casa de Dios, al templo, a la iglesia y podamos ahí alabar al Señor. Que no seamos los mismos, hermanos, sino que nuestra relación con Dios vaya creciendo, que nuestra relación con Dios sea más íntima. Y recuerde, la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. Tema al Señor, acérquese a Él, sométase a su autoridad y Él lo va a exaltar. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos también, Padre, porque nos has permitido en esta mañana estudiar tu palabra y saber, Señor, que tú deseas que tengamos una buena comunión contigo, una buena relación contigo, Señor. Tú deseas que como tus hijos nos humillemos ante tu presencia y tú haces una promesa, Señor, que es exaltarnos. Ayúdanos pues a cada uno de nosotros, ayuda pues a tu iglesia, Señor, a que nos sometamos a tu autoridad,
a que nos acerquemos continuamente a ti, Señor, y a que nos arrepintamos y nos dejamos transformar por ti, Padre. No sabemos por qué tú has permitido esa situación, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú deseas que seamos transformados por tu palabra, Señor. Tú deseas que seamos transformados por medio de la obra del Espíritu Santo. Tú no quieres que seamos los mismos, Señor. Ayúdanos pues a desear una vida más consagrada a ti y una vida que esté creciendo continuamente y constantemente en tu conocimiento y en tu gracia. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran hoy en casa, Señor. Que esta enseñanza sea para su edificación, para su bendición, para su beneficio, pero también, Señor, que si ellos comparten esta enseñanza a través de internet, también las personas que lo escuchen puedan ser bendecidos por tu palabra y sobre todo transformados por ella. Gracias, Dios, por ese tiempo. Bendícenos, Padre, guárdanos el resto del día y que tu presencia nos acompañe en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.